Olvídese de las teorías de conspiración sobre el asesinato de Kennedy o la desaparición del líder sindical Jimmy Hoffa. El verdadero misterio más popular en la historia de los Estados Unidos, el que ha inspirado obras de teatro, una temporada completa de la serie American Horror History y de campañas de excavaciones arqueológicas por muchos años, es el de la colonia perdida de Roanoke, un misterio que lleva más de 420 años sin resolverse. Spartans! What is your profession? Buenos días, buenas tardes y buenas noches tengan ustedes, mis queridos podescuchas. Y como siempre, saludamos con todo respeto a sus mercedes. Bienvenidos a este su podcast Crónicas de Guerra, en donde yo, José Jorge Primos, el vikingo mexicano, seré su atento guía a través de este viaje y les narraré historias y anécdotas acerca de fieras y terribles batallas, de personajes que tal vez no conozcas y de eventos históricos tan increíbles que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Y como siempre, pues en esta época de la cultura de la cancelación uno nunca sabe, cabe destacar que en este podcast no glorificamos la guerra ni apoyamos a ningún bando, sino que nuestra tarea es la de realzar el valor, el heroísmo y los gestos extraordinarios de cualquier hombre o mujer que fueron obligados a ensuciarse las manos en una guerra que ellos jamás escogieron. En pocas palabras, denunciamos la guerra y al soldado le brindamos el respeto que se merece. Mis queridos podescuchas, en el episodio de hoy pues no vamos a hablar de guerra ni de batallas, porque de guerra y de batallas estamos un poquito hasta la madre, pues en la actualidad Israel la tiene jurada con todos y está atacando con el favor de los Estados Unidos a todos sus vecinos, cometiendo crimen tras crimen de guerra y siguiendo su genocidio en Gaza y Cisjordania. Rusia sigue invadiendo Ucrania de forma ilegal y la OTAN y toda Europa pues sigue queriendo la guerra con los rusos. Y la crisis de China y Taiwán sigue y seguirá por lo menos hasta que los Estados Unidos, la policía del mundo y la versión en la vida real del Homelander, el villano de la serie y los cómics de The Boys, pues como les digo, ya no queremos guerra, ya no queremos batallas, ya no queremos sangre. Así que les hablaremos de uno de los misterios que más ha llamado la atención del imaginario popular, sobre todo en los Estados Unidos. El misterio de cómo una colonia completa, la primer colonia de los británicos en el Nuevo Mundo, en lo que hoy es los Estados Unidos, llamada Roanoke, quedó abandonada de la noche a la mañana, y todos sus habitantes se esfumaron por completo. Acompáñanos a un nuevo episodio en este tu podcast de historia favorito, que estás escuchando Crónicas de Guerra. Si algo ha demostrado la historia, es que independientemente de los años que se vayan acumulando en el calendario, existen misterios cuya solución quedará oculta en los albores del tiempo. Así ha quedado claro gracias a sucesos inexplicables, como la muerte de Amelia Earhart,
o viajando algunos siglos atrás en el tiempo, lo que acaeció con más de un centenar de personas que, entre los años de 1587 y 1590, desaparecieron sin dejar rastro de la colonia inglesa de Roanoke, en el Nuevo Mundo. El devenir de aquella comunidad es, al día de hoy, un enigma sin resolver, que desconcierta al mundo. Y es que cuando los británicos llegaron a lo que había sido un próspero fuerte, habitado por sus paisanos en el norte de América, y que había pasado 3 años incomunicado debido a la guerra contra España, hallaron una ciudad totalmente desierta, y tan solo una palabra escrita en un árbol: Croatoan. ¿Verdad que capturé su atención? Bueno, siguiendo con la historia, viajando muchos siglos atrás, cuando el calendario marcaba aquellos días del siglo XVI, en Europa era bien conocido por todos que el máximo exponente de la conquista y expansión imperial en territorio americano era la Vieja España, o el Nuevo Imperio Español, porque España, durante la conquista, pues no era España, era el Reino de Castilla. Pero en fin, al fin y al cabo, por algo se había dejado los cuartos financiados a Cristóbal Colón, y posteriormente se habían fomentado los viajes de ilustres exploradores, o asesinos, según a quien se les pregunte, como Francisco Pizarro o el pilluelo Hernán Cortés. Poco podían hacer otras naciones para tratar de equipararse al poderío del rey Felipe II. Ni siquiera la todopoderosa Isabel I, soberana de Inglaterra e Irlanda, tenía capacidad de igualar a la flota de las Indias de la Armada Hispana, los gigantescos convoyes que partían periódicamente desde la península ibérica hacia el Nuevo Mundo, para volver cargados de riquezas inimaginables. La situación en aquellos días no podía ser mejor para el rey Felipe II, al menos en un principio, pues debió ser que, hasta sus reales narices, de que ya hasta la madre de ver cómo España se enriquecía sin dejar ver una sola moneda a sus islas, Isabel I se empeñó en poner zancadillas, jugar chueco y poner trampas al nuevo imperio español, patrocinando así a algunos piratas famosísimos, o corsarios, como los llamaba finalmente su majestad inglesa, a pesar de que la práctica que hacían, pues era la misma. A ver, les explico rápidamente. El pirata era aquel que hacía cosas de piratería sin permiso oficial, y el corsario es aquel que ejercía prácticas de piratería con permiso de su majestad, la reina Isabel I. Uno de estos corsarios legendarios era el llamado Francis Drake. A su vez, esta reina pirata no se le ocurrió otra cosa que fomentar la llegada de sus súbditos al Nuevo Mundo, ofreciéndoles a cambio llenar sus bolsillos de dinero, y que ellos a su vez le dieran unas moneditas al reino inglés. Y es que por entonces se hacía válido aquello de el primero que llega, elige. ¡Oh, matanga!, dijo la changa. O en este caso se quedaba con la tierra, y cuanta más tierra pudiera arrebatarle a aquellos malditos españoles, mejor para ella. La ambición de los ingleses era ensombrecida por las hazañas españoles en América y las fundaciones subsecuentes de colonias a lo largo del continente americano. Pero a pesar de lo poco que Inglaterra logró durante la primera mitad del siglo XVI, los descubrimientos y conquistas españolas estimularon el apetito y el expansionismo inglés en la segunda mitad del siglo, cuando la actividad inglesa en América gradualmente se desplazó a un nuevo plano y conduciría a que el reino inglés intentara implantar sus propias colonias. Explica el catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid, Pedro Chamleta Gendrón, en su dossier Los proyectos coloniales ingleses del siglo XVI y el ejemplo español. Y pues entonces la reina inglesa se la pasó bendiciendo con dinero y tierras a todos aquellos con arrestos y huevos suficientes para hacer un peligroso viaje de semanas a través del temible Atlántico. Y muchos ingleses pues le echaron lo que había que echarle y organizaron varias expediciones hacia el Nuevo Mundo, con el objetivo de hacerse un hueco en la historia del continente recién descubierto. Uno de ellos fue un tal Humphrey Gilbert, un militar cuarentón que en 1583 soñaba con llegar a ser todo un rey de la futura América.
Su idea, más que ambiciosa, era que tanto los colonos ingleses como los nativos le pagaran a él para poder vivir en el norte de América. Háganme el fabrón cabor. Esta fantasía estúpida le duró poco, pues como dicen, pidió la cuenta antes de tiempo, y se mudó al más allá ese mismo año, dejando tras de sí un reguero de sueños sin cumplir. Digo, por algo pasan las cosas. Y fue así que en el año de 1584, la reina pirata ordenó al corsario Sir Walter Raleigh, que como de novela, resultaba ser hermanastro del idiota Humphrey Gilbert, que organizara una expedición con el objetivo de localizar un buen emplazamiento en América del Norte, para fundar la primer colonia británica allí, y además le ofreció un cheque en blanco para colonizar cualquier tierra, que no estuviese ya en posesión de ningún príncipe cristiano. Dicho de otra forma, cualquier territorio no ocupado por la España, y tenemos en cuenta que España era un reino católico, e Inglaterra era un reino protestante, así que hasta en el término religioso, pues se agarraban a madrazos y se odiaban. Pero en fin, en cambio, la corona inglesa recibiría el 20% de todas las ganancias ilícitas del corsario. En resumidas cuentas, lo que quería la reina Isabel, y así se lo hizo saber a Raleigh en privado, es que establecería una colonia al norte del Caribe para que ésta pudiera operar como base para atacar de forma impune a los barcos españoles que pudieran ir a España o vinieran de allí a sus colonias en América. Aunque la tarea evidentemente no era nada sencilla, el lugar elegido por los ingleses fueron los Outer Banks de Virginia, un grupo de islas unidas por playas cercanas al continente y con recursos naturales importantes, perfecto para controlar el paso de los galeones españoles. Y fue así que Raleigh, que obtuvo un chingo y 2/4 de cartas de patente de corso, conforme a las que se habían extendido para Gilbert, y acompañado de algunos hombres generosos que habían formado parte de anteriores proyectos, se hizo a la mar el 27 de abril de 1584, con 2 embarcaciones, cuyos mandos estaban confiados al español Felipe Amidas y al inglés Arthur Barlow. Estas 2 embarcaciones partieron con derrotero para las Islas Canarias y desde allí a las Islas Antillas, como por entonces se acostumbraba, desde cuyas islas siguieron adelante hacia el norte, subiendo hacia las costas del continente. Aquella expedición fue todo un éxito para los mamones bebedores de té a las 5 de la tarde, que arribaron a América del Norte sin apenas dificultades, y lograron contactar con un grupo de nativos locales que les proporcionaron provisiones y cobijo. O sea, todos allí eran Pocahontas. Y así, esos ingleses se asentaron allí durante algunos meses. Posteriormente volvieron felices a su hogar, cargados con productos típicos de la zona. Después de este descubrimiento regresó la expedición a Inglaterra, y las comarcas que acababan de reconocerse recibieron entonces el nombre de Virginia, que le daban los nativos americanos, ya fuese porque eran unos barberos con la reina Isabel, que hasta entonces permanecía soltera. O sea, Virginia virgen. Esa no se la sabían, ¿verdad? Tras su vuelta a la madre patria, todo fueron cervezas tibias y felicitaciones para el corsario Raleigh. De hecho, también le fueron las cosas que el británico decidió organizar una nueva expedición a la recién creada Virginia. Eso sí, en este caso planeaba llevar mucho más buques, más soldados y más provisiones, con el objetivo de establecer una pequeña colonia que se hiciese un fuerte en la región. Pero con todo esto, parece que al inglés no le gustó demasiado la idea de arriesgar su propio culito en aquellas tierras inhóspitas, por lo que decidió quedarse en las islas inglesas y nombró capitán a Richard Grenville, su propio primo. Este levó anclas el 9 de abril de 1585, desde el puerto inglés de Plymouth, al mando de 7 navíos. Frente a él estaba el Atlántico, los odiados súbditos de Felipe II y la eternidad. Los que viajaban en esta segunda expedición eran soldados curtidos en decenas de batallas. No había ni mujeres ni niños. Todo acorde con los objetivos que se buscaban: instaurar un fuerte que pudiese resistir las incursiones españolas, con quienes en aquella época, pues a cada rato se agarraban a madrazos. Comerciar con los nativos,
buscar metales preciosos, como no, el oro y la plata, y llegado el momento, poder organizar una guerra con los españoles que se ubicaban en la zona. Con todo esto en su cabeza, los británicos llegaron a las costas del Nuevo Mundo, y ya en tierra decidieron explorar pormenorizadamente el terreno para seleccionar con cuidado dónde establecerían su asentamiento. La decisión pronto fue clara. El emplazamiento idóneo sería la isla de Roanoke, en la bahía de Chesapeake, pues según estos ingleses, esta bahía gozaba de un clima envidiable. Y ya sabemos cómo son los pinches climas en Inglaterra, así que de eso no les creemos ni madres. Ya con la decisión tomada y empezando a levantar el emplazamiento, el capitán Grenville se marchó hacia Inglaterra, tras prometer regresar con provisiones y dejar por allí a 108 colonos, diagonal soldados, que al poco tiempo ya habían construido varias casas, levantado un pequeño fuerte y establecido relaciones pues más o menos políticas con los nativos americanos. Toda la situación era inmejorable. O eso es lo que parecía. Por muy risueño aspecto que presentasen estas comarcas a la sazón de su descubrimiento, conocieron bien pronto los europeos la dificultad de mantenerse en ellas. Explica Jean-Baptiste Gaspard Roux de Rochelle, geógrafo y escritor francés entre los siglos XVII y XVIII, en su obra Historia de los Estados Unidos de América. Y es que las costas de la zona eran sumamente bajas, lo que hizo que inundaciones constantes asolasen el lugar a las pocas semanas. Y en contra de lo que pudiera rondar en sus cabecitas inglesas en un primer momento, la isla no podía producir suficiente comida para todos ellos. Aunque esta última dificultad la suplieron los ingleses ofreciendo un buen saco de quién sabe qué cosa y objetos brillantes a los nativos americanos, las tribus Croatán y Secotán, a cambio de sustanciosos alimentos que pudieran llenar sus estómagos, lo cierto es que los ingleses pudieran empezar a pensar que una maldición pesaba sobre aquella tierra. El no encontrar ni una mísera onza de oro les corroboró que el lugar no era, ni mucho menos, el paraíso que sus jefecitos les habían vendido. Los hombres que tomaban parte en esta clase de expediciones eran de tal manera arrastrados por el cebo de las riquezas del Nuevo Mundo, que creían no tener más que desembarcar y penetrar en el interior para alcanzarlas con la mano. Tomaron entonces la dirección del occidente hacia el fondo de la bahía y subieron la corriente de un río con la esperanza de descubrir minas de oro. Mas este viaje no tuvo resultado alguno. Completa en su libro El Galo. Sin haber encontrado ni una mísera onza de oro después de meses y sin tener nada que llevarse a la boca, los colonos ingleses pronto terminaron haciendo lo que mejor sabían: abusar económicamente de los nativos americanos, cuyas provisiones les arrebataron sin importarles mucho el extenso tiempo que estos habían tardado en recogerlas. El gobernador inglés, al que habían dejado al mando de aquella partida, Ralph Lane, tampoco dudó un segundo a la hora de utilizar técnicas violentas y abusivas para obtener todavía más comida de los nativos. Solo era cuestión de tiempo que aquella situación estallase sin remedio. Al final, hasta la madre de buscar sin éxito las riquezas que les habían sido prometidas, y sabiendo que los nativos americanos estaban hasta la madre de ellos mismos y de su constante saqueo, aquellos soldados ingleses que habían cruzado el Atlántico varios meses antes tomaron sus pertenencias y se marcharon a tierras continentales con Sir Francis Drake, el pirata a las órdenes de la reina, que en propias palabras del francés Roux de Rochelle pasó por la zona con una flota de 25 velas y se ofreció a devolverles a todos ellos el calor de la Gran Bretaña. Bueno, y como buenos ingleses no solo se marcharon después de haberles hecho la vida imposible a los nativos americanos, sino también después de haber molestado a los españoles saqueando la isla de Santo Domingo. Así pues, y con un sonoro goodbye, abandonaron los ingleses aquel fuerte, sin dejar ni un solo hombre para defender las posesiones de su graciosa majestad virgen en el Nuevo Mundo. Cuando se marchó de aquel lugar meses atrás,
Lane señaló que solo el descubrimiento de una buena mina o de un paso hacia el Mar del Sur o alguna forma para ello y nada más puede hacer que este país sea habitado por nuestra nación. Habría que haber visto la cara del estúpido de Greenville cuando arribó a la zona algunos meses después, cargado hasta la coronilla de víveres, y se encontró con que no quedaba en el fuerte ni una sola alma inglesa. Poco más pudo hacer este capitán inglés que regresar también a Inglaterra, perdiendo una importante suma de oro en el trayecto. Pero este hombre no se iba a quedar con las manos cruzadas. Con todo y ya que había recorrido miles de kilómetros en el mar, pues no sabemos si con un ejercicio de democracia, o más bien una elección forzosa, dejó allí a 50 valientes, o tal vez locos, dispuestos a mantener viva la colonia y defenderla de las posibles incursiones enemigas, fuesen españolas o nativas. Y después de la calabaceada de la primera expedición, podría parecer que los ingleses habrían aprendido su lección, pero nada más lejos de la realidad. Y es que en el año de 1587, el corsario Raleigh organizó una nueva expedición al mando del artista John White. A este se le dieron órdenes de establecerse en el fuerte de Roanoke e iniciar de nuevo relaciones comerciales con los nativos. La partida inglesa, además, fue ideada de una forma diferente. En lugar de soldados, viajarían hasta la zona hombres y mujeres que supieran realizar todo tipo de trabajos manuales y cultivar la tierra. La finalidad de esta expedición, por lo tanto, era dejar a un lado los saqueos y las armas para asentarse de una forma más civilizada y efectiva en la región. Según pensaron los ingleses, ya habría tiempo después de liarse a madrazos con el enemigo, una vez que los nuevos viajeros hubiesen rebajado la tensión creada por sus anteriores compañeros en el lugar. El por qué siguieron intentando crear una colonia en el Nuevo Mundo, a pesar de los peligros que suponía, y que Roanoke había sido calificada de maldita por sus habitantes anteriores, es simple y sencilla de explicar. Y no lo haré yo, lo hará Pedro Chamleta Gendron, en su libro Cultura y Culturas de la Historia. Ellos veían la colonización ultramarina como una fuente de riquezas, como la que había fortalecido al poderío español, y querían bases en el Nuevo Mundo desde las cuales Inglaterra prosiguiera su guerra con España. Además, los proponedores de la colonización americana relacionaban la plantación colonial con el bien de la sociedad y la economía de Inglaterra. Alegaron que esto aliviaría los problemas sociales internos al proporcionar una salida a los desempleados y pobres. No obstante, Raleigh tuvo que prometer entregar un trozo de tierra en los futuros Estados Unidos a todos aquellos que se unieran a la expedición. Y al final, el dinero pudo más que el miedo. Y ya embarcados en el Nuevo Mundo y sin poder echarse atrás, los colonos empezaron a instalarse de nuevo en Roanoke. Pero esta sería una nueva colonia, con nuevos métodos. O al menos eso pensaban los británicos, que pretendían trabar amistad con los nativos para comenzar así su expansión por la zona y poder respirar tranquilos. Sin embargo, estos nativos americanos sí se acordaban de las chingaderas que los otros ingleses habían hecho meses atrás, y no estaban de acuerdo con esa afirmación. Al fin y al cabo, el pinche hombre blanco ya les había arrebatado no hacía mucho sus pertenencias, y habían usado la violencia para hacerse con sus alimentos. El nuevo capitán de la expedición, White, no logró por lo tanto calmar estos ánimos, y de hecho, como buen inglés, avivó las viejas rencillas. Y pues mal y de malas, a eso se le sumó la imposibilidad de cultivar comida debido a la baja calidad de la tierra. Si ya de por sí la tensión campaba reinante y a sus anchas por Roanoke, finalmente la paciencia de los colonos ingleses se acabó un año después, cuando un nativo americano asesinó a un habitante de la colonia sin explicación alguna, o al menos es lo que ellos decían. Aquella muerte puso los nervios de punta a los ingleses, que insistieron en que el gobernador White debía regresar pronto a Inglaterra, solicitar refuerzos a la reina, cargar una flota hasta el tope de soldados y alimentos y regresar en el menor tiempo posible. Este gobernador aceptó gustoso, aunque ordenó a los ciudadanos dos cosas antes de subir sus nalguitas al navío. La primera fue no salir del fuerte si la situación no era extrema.
La segunda consistía en que, si eran atacados por nativos o por españoles, dejasen una marca muy concreta tallada en un árbol del fuerte, una cruz de Malta. De esa forma, cuando él llegase, sabría que ellos habrían tenido problemas y que se habían visto obligados a marcharse. Y así, con una misión que cumplir a sus espaldas, el gobernador White viajó hasta Inglaterra en el año de 1587 para explicar la situación a Raleigh, el señor a quien correspondía el dominio de la tierra de Roanoke, pero que como tantos otros, prefería dirigir sus negocios desde la metrópoli londinense que arriesgar su vida a lo estúpido en el Nuevo Mundo. De él pretendía obtener dinero y hombres para ayudar a los compañeros que se habían quedado en la colonia. Sin embargo, parece que este tonto eligió un momento sumamente malo para solicitar esta ayuda, pues en aquel preciso momento había estallado el conflicto, la guerra que enfrentó a Inglaterra y al Imperio Español. Una guerra que daría lugar a una de las operaciones navales más grandes de la historia, el desastre de la grande y felicísima Armada Española. Episodio que tenemos en este tu podcast favorito de historia, Crónicas de Guerra. Así que, ¿por qué no pudo obtener esta ayuda? La respuesta es sencilla. La reina inglesa necesitaba cualquier barco que pudiese encontrar para enfrentarse a los españoles, por lo que White tuvo difícil hacerse con uno. Tampoco le ayudó demasiado su patroncito. Raleigh había agotado tan inmensos recursos para sostener los establecimientos primitivos en el Nuevo Mundo que abandonó a otras manos la consecución y cumplimiento de sus vastos designios. La guerra que acababa de declararse a España le ofrecía, por otra parte, nuevos medios de satisfacer su ambición de gloria y de valimiento, prefiriendo trabajar a la vista de Europa y atraer por hazañas la mirada de su soberano, explica el geógrafo francés en su obra. Así pues, cansado de derrochar oro y más oro en una empresa que no le estaba reportando más que disgustos y fracasos, Raleigh cedió sus derechos sobre Roanoke y Virginia a una empresa privada. Y de este modo las cosas se ponían bien pinches difíciles para el gobernador White, que ahora se veía encerrado en Gran Bretaña y sin posibilidad de socorrer a sus amados colonos. White tuvo que esperar hasta el año de 1590 para poder viajar de regreso a Roanoke con la ayuda prometida. 3 pinches años después de partir, dejando a su suerte a más de un centenar de hombres, mujeres y niños. Fue en marzo de aquel año cuando finalmente logró hacerse a la mar, con su destino hacia el Nuevo Mundo, en una expedición privada que aceptó dejarle en la isla, pues les quedaba de paso. Y con todo esto, no llegó directo a la bahía de Chesapeake hasta el mes de agosto, pues en su camino hicieron algunos parones para saquear, como no, a buques españoles. Y fue en este agosto de 1590, cuando White y otros tantos hombres pisaron la isla, no pudieron creer lo que allí había pasado. El asentamiento estaba completamente desierto. Ninguno de los 90 hombres, 17 mujeres y 11 niños que habían dejado fueron encontrados, explica el escritor Michael Rank en su obra 10 civilizaciones que desaparecieron sin rastro. Tras investigar minuciosamente la zona, descubrieron que todas las casas habían sido desmanteladas, pero que no habían señales de lucha, por lo que aparentemente no había sucedido allí batalla alguna. A su vez, White y sus hombres se percataron de que no había ni una cruz de Malta tallada en los árboles del fuerte de Roanoke, por lo que los colonos no habían sido atacados. Tan solo encontraron 2 extrañas pistas sobre su paradero. La única posible clave encontrada fue la palabra Croatoan, escrita en un poste, explica este experto en su obra. Además, encontraron la sílaba Cro cerca de la primera. En un principio, White consideró que la palabra podría significar que sus colonos se habían marchado a vivir junto con los nativos americanos Croatoan. Sin embargo, este no pudo llegar a averiguarlo, pues una gigantesca tormenta cayó sobre Roanoke al día siguiente e impidió al navegante revisar la zona. Finalmente, el gobernador White tuvo que regresar a Gran Bretaña, sin saber bien a bien qué había pasado en su ciudad. Este misterio está sin resolver hasta el día de hoy,
momento en el que se barajan varias teorías sobre el posible paradero de sus habitantes. Entre las múltiples teorías, destacan las que afirman que los ciudadanos de Roanoke decidieron viajar de vuelta hasta Inglaterra, cuando se quedaron sin provisiones. Hay otras que determinan que estos fueron asesinados por los nativos, y para terminar, existen teorías de que estos habitantes se mezclaron con ellos, e hicieron un kumbaya cariñoso. Fuese como fuese, este hecho hizo que la ciudad pasase a ser conocida como la Ciudad Perdida. Y desde ese lejano 1590, varios historiadores, estudiosos y arqueólogos han estado investigando las posibles causas del abandono de Roanoke y el paradero de más de 100 colonos que la habitaban. Uno de los avances más destacables para develar el misterio se dio en el año 2012, año en el que el Museo Británico halló en un viejo mapa dibujado por el mismísimo gobernador White una serie de marcas ocultas que desvelaban la existencia de una supuesta fortaleza a 80 kilómetros de la colonia. Aunque se desconoce hasta el momento si el gobernador hizo aquella señal pensando que los colonos podían estar allí. El arqueólogo de la First Colony Foundation, Nicholas Lucchetti, se trasladó hacia la zona posteriormente para encontrar cualquier rastro pasado de los ingleses por el lugar. 3 años después, este mismo Lucchetti informó del hallazgo de una serie de objetos que, a falta de pruebas pertinentes, podrían parecer haber pertenecido a los colonos perdidos. Estos objetos van desde algunas piezas de cerámica con un estilo típicamente inglés hasta varias herramientas de metal de la época, entre ellas un gancho y un clavo para una tienda de campaña. A su vez, han desenterrado varios fragmentos de espadas típicamente europeas y mosquetes primitivos, que podían haber sido llevados hasta allí desde la fortaleza de Roanoke. Lo más destacable de todo esto es que todos los objetos que se han encontrado datan del siglo XVI, y en la mayoría de los casos, los nativos no tenían la tecnología necesaria para fabricarlos. En base a todo esto, Lucchetti y su equipo secundan la teoría de que por esa zona, a la que llegaron en 1655 varias partidas de colonos británicos de forma oficial, pasaron primero los ingleses de Roanoke. Según los expertos, este centenar de personas habrían viajado hasta el interior para vivir finalmente con los nativos, después de haber sido atacados por alguna otra tribu de nativos americanos cercana. Lo que sí sabemos es que la verdad se nos escabulle de las manos. Y por lo menos en fechas cercanas, no sabremos qué pasó con estos habitantes de Roanoke, la ciudad perdida. Y este misterio permanecerá oculto. No sé si para siempre, pero por lo menos por muchos años más. Y así, mis queridos podescuchas, se termina otro episodio más de Crónicas de Guerra. Y si tú quieres escuchar acerca de una batalla especial o de un personaje que consideres importante, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás tanto en X, anteriormente Twitter e Instagram, como @Crónicas de Guerra solo con la D. Y ya también tenemos canal de TikTok, para que nos sigan como @Crónicas de Guerra. Y sin más, les damos gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana, que este es tu podcast de historia favorito. Crónicas de Guerra.